Supercrack Estrella presenta. Está la luna siendo atacada en otra guerra. La ciencia antigua y el misterio de la luna. ¿Y si la luna no fuera un objeto natural? ¿Y si alguien la hubiera colocado ahí para hacer posible la vida en la Tierra? La sola hipótesis de que la luna pudiera haber sido construida de manera artificial es tan extraordinaria que nuestro sentido común la desecha sin dudarlo. Sin embargo, hoy día 4 de marzo un cohete que se estrellará contra la luna despierta la duda de si la luna está siendo atacada. ¿De quién es el cohete que impactará contra la luna el 4 de marzo de 2022, provocando un cráter de 20 metros de diámetro? A finales de enero de 2022, Bill Gray, astrónomo independiente y creador de un software para monitorear objetos cercanos a la Tierra, rastreó la caótica ruta de una etapa de cohete en trayectoria de colisión con la Luna. Según sus cálculos, Gray estimó que el objeto colisionará con el lado oscuro de la Luna el 4 de marzo de 2022, provocando un cráter superficial que alcanzará hasta 20 metros de diámetro. Al analizar el origen del objeto, el astrónomo explicó que se trataba de una de las dos etapas de un cohete Falcon 9, propiedad de SpaceX, que fue lanzado en febrero de 2015 para poner en órbita un satélite para observar el clima, propiedad de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. La hipótesis principal de Gray era que tras 7 años de vagar erráticamente en la órbita terrestre, los restos del Falcon 9 se habían alejado lo suficiente de la Tierra como para ser atraídos por la influencia gravitatoria de la Luna. La noticia se difundió ampliamente a principios de febrero de 2022. Sin embargo, después de recibir una serie de observaciones de John Giorgini del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL NASA, Gray comprendió que estaba en un error. Con los nuevos datos, el astrónomo corrigió su primer cálculo y dio a conocer que el objeto en ruta de colisión a la Luna no se trataba de un cohete de SpaceX. En su lugar, los datos indican son los restos de un Long March 3E, un cohete chino que se encargó de lanzar la misión lunar no tripulada Chang'e 5, T1 de la Administración Espacial Nacional China, NASA. Al conocer la noticia, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, negó que se tratara de la etapa de un cohete lanzado por la NASA, y explicó que las políticas de exploración espacial del país se ajustaban a los tratados internacionales, de modo que los restos del Long March 3E se habían monitoreado desde su lanzamiento en octubre de 2014 y habían reingresado a la atmósfera terrestre sin mayor problema. Desde entonces, la procedencia del cohete que se estrellará contra la Luna el próximo 4 de marzo se mantiene como una incógnita, ante una indignación creciente sobre la contaminación provocada por la basura espacial y la laxa legislación al respecto. Sin embargo, nos invita a dejar a un lado nuestro natural escepticismo. Pruebas científicas, argumentos matemáticos y hechos irrefutables que nos conducen a unas sorprendentes y profundamente inquietantes conclusiones. La Luna, por su concreta posición en el espacio, su volumen y su masa, ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de formas de vida inteligentes sobre la Tierra. Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que la Luna no debería estar donde está, ya que no obedece a las reglas conocidas de la astrofísica y no hay ninguna teoría suficientemente convincente sobre su origen. Es también sorprendente que la Luna se adecue con sospechosa precisión a una medida de longitud prehistórica conocida como la yarda megalítica, que los autores descubrieron y divulgaron. La primera civilización. Así, la Luna es exactamente 400 veces menor que el Sol y se encuentra exactamente 400 veces más cerca de la Tierra que este. Por otro lado, nuestro satélite tarda exactamente 10.000 días terrestres en contemplar 366 órbitas de la Tierra. Sinopsis de la ciencia antigua y el misterio de la Luna. ¿Y si la Luna no fuera un objeto natural? ¿Y si alguien la hubiera colocado ahí para hacer posible la vida en la Tierra? Hace miles de años, la Luna despertó la fascinación de los pueblos de la antigüedad, que la idolatraron y le dedicaron rituales de todo tipo. En la actualidad, el satélite natural de la Tierra sigue provocando esa misma admiración en el ser humano, que comenzó a estudiarla con mayor profundidad desde el instante en que el astronauta norteamericano Neil Armstrong pisó su superficie por primera vez en 1969. Existen muchas teorías que intentaron explicar la procedencia de la Luna. Desde investigaciones científicas que afirmaron que se originó como resultado del choque de un protoplaneta denominado Theia con la Tierra, hasta propuestas un poco más extravagantes como la que aseguró que la Luna es hueca. Para otros la Luna está más cerca de lo que nos dicen, y solo mide unos 55 kilómetros como la teoría de los terraplanistas, pero también podría ser un holograma que esconde el pozo del abismo como expliqué en mi otro video. La teoría de la Luna hueca comenzó cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional
el módulo lunar sobre la superficie del astro. Esta particular teoría comenzó a mediados del siglo pasado cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie del astro el 14 de noviembre de 1969. Los sismógrafos colocados en el satélite registraron un sonido que numerosos expertos describieron como el de un gong o una campana porque estuvo resonando durante 8 minutos. Un año más tarde, el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos y arrojó sobre la Luna el cohete desechable Saturno. Este impacto sonó de forma similar al módulo lunar descartado en 1969, aunque en esta oportunidad, los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de 3 horas. Estos hechos inusuales llevaron a algunos científicos a especular que el satélite podría ser hueco porque no podían explicar de otra manera que el sonido vibrara durante tanto tiempo después de un pequeño impacto. Ken Johnson, supervisor de las misiones Apolo de la NASA, aseguró: "La Luna no solo sonó como una campana, sino que todo el astro se tambaleó de forma tan precisa, que daba la sensación que había unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior". A principios de 1970, los científicos Alexander Shcherbakov y Mikhail Basin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, se convirtieron en los dos máximos exponentes de la insólita teoría de la luna hueca al publicar un artículo titulado ¿Es la luna una creación de seres inteligentes? En el ensayo, los investigadores expusieron una sorprendente hipótesis con fundamentos científicos y, además, afirmaron que el satélite es una estructura artificial creada por una raza alienígena. Ahora en plena guerra entre la invasión de Rusia en Ucrania, y con una posible guerra mundial entre potencias, un cohete de origen desconocido explota en la Luna. ¿Estamos ante una guerra con seres de otros planetas? ¿Qué relación podría tener todo esto? ¿Es solo una teoría? ¿Podría tener otras razones por la que precisamente ocurre esto ahora? Pero que ocurra en estos momentos de la historia nos hace pensar que no es algo casual. Aunque hace tiempo, la ciencia se empezó a preguntar si los canales de Marte eran la creación de ingenieros cósmicos. Por alguna extraña razón no miraron con los mismos ojos las peculiaridades del paisaje lunar, y los argumentos sobre las posibilidades de que exista vida inteligente en otros cuerpos celestes, se han limitado a la idea de que otras civilizaciones deben vivir necesariamente en la superficie de un planeta, y que el interior como hábitat está descartado, escribieron Shcherbakov y Basin en la revista Sputnik, publicada desde 1967 hasta 1997, y que tenía ese nombre en honor al satélite puesto en órbita por la URSS en 1957. Los científicos expusieron los detalles de la teoría de la luna hueca en la publicación soviética, que también se editaba en distintos idiomas como inglés, francés, alemán, español y portugués. Abandonando los caminos tradicionales del sentido común, nos hemos sumergido en lo que a primera vista puede parecer una fantasía desenfrenada e irresponsable, pero cuanto más examinamos toda la información recogida por el hombre sobre la luna, más nos convencemos de que no hay un solo dato que descarte nuestra suposición, manifestaron Shcherbakov y Basin. Según afirmaron los investigadores rusos, la Luna sería un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes provenientes de una civilización altamente desarrollada. Shcherbakov y Basin afirmaron que se trataba de una especie de nave espacial gigante y muy antigua, cuyo interior fue llenado de combustible para los motores, materiales y herramientas para las reparaciones, instrumentos para la navegación, equipos de observación y todo tipo de maquinaria inimaginable, todo lo necesario para que esta carabela del universo sirviera como una especie de arca de Noé de los extraterrestres, y tal vez, incluso como el hogar de toda una civilización que preveía una existencia prolongada de miles de millones de años y largos viajes por el espacio de miles de millones de kilómetros, indicaron. Los investigadores soviéticos advirtieron que la nave espacial alienígena debía estar protegida contra las colisiones de objetos interestelares. Y por esta razón, desarrollaron una particular interpretación para explicar las formas y los tamaños de los cráteres lunares. Según Shcherbakov y Basin, la superficie de la Luna, al igual que la estructura externa de una nave espacial, debe ser resistente para soportar los impactos de los meteoritos y las fuertes fluctuaciones entre el calor y el frío extremos. Probablemente el casco tenga una capa doble para cumplir distintas funciones. La base, una densa armadura ubicada a unos 3,5 kilómetros de profundidad, y por fuera, una cubierta de una capa más fina de polvo que protege ese escudo. En algunas zonas, donde se encuentran los mares y los cráteres lunares, el manto superior es bastante más reducido, y en algunos casos, inexistente, escribieron.
Para demostrar esta última conjetura, los científicos soviéticos citaron el estudio del físico connacional Kirill Stanyukovich, quien expuso la teoría de que los cráteres lunares son el resultado de un bombardeo del satélite natural durante millones de años, y lo llamó bombardeo porque hasta el cuerpo celeste más pequeño, cuando colisiona de frente contra otro objeto en el cosmos, se comporta como si fuera una ojiva nuclear, dejando un enorme cráter tras el impacto y la explosión del choque. Según el profesor Stanyukovich, un meteorito tendría que penetrar la Luna a una profundidad igual a 4 o 5 veces su propio diámetro. Esto quiere decir que, si un bólido de 10 kilómetros de diámetro colisionara con el satélite terrestre, tendría que ingresar entre 40 y 50 kilómetros en la superficie lunar. Teniendo en cuenta esta fórmula, Shcherbakov y Bazin establecieron que era imposible que los grandes meteoritos que chocaron contra la Luna no hubieran dejado huellas más profundas a los 4 kilómetros. Por ejemplo, Aristarco es un cráter de 40 kilómetros de diámetro que tiene 3,7 kilómetros de profundidad. A primera vista, uno esperaría encontrar un cráter mucho más profundo, pero no se observa nada de eso. Lo que ocurre en realidad es que cuando el meteorito choca con la cubierta exterior de la Luna, esta desempeña el papel de amortiguador y el cuerpo extraño se encuentra contra una barrera esférica impenetrable. La explosión solo abolla ligeramente la capa del blindaje que se encuentra por debajo del polvo de la superficie lunar, pero arroja los trozos de este revestimiento de defensa que posee la Luna y, que según nuestros cálculos, es de un grosor de 3,5 kilómetros, que es la profundidad máxima aproximada que tienen todos los cráteres de la Luna, argumentaron Shcherbakov y Bazin. En cuanto a las peculiaridades químicas de las rocas lunares, los científicos rusos indicaron que sus pares norteamericanos encontraron cromo, titanio y zirconio. Todos ellos son metales con propiedades refractarias, mecánicas y anticorrosivas, una combinación que tiene una resistencia envidiable al calor, además de la capacidad de soportar un entorno agresivo. Si hubiera que idear un material para proteger un gigantesco satélite artificial de los efectos desfavorables de la temperatura, de las radiaciones cósmicas y del bombardeo de meteoritos, los expertos probablemente habrían recomendado estos metales. ¿Acaso no fue la misma combinación que buscaron los diseñadores alienígenas para proteger a la Luna? Cuestionaron los científicos rusos. Se especula que los nazis llegaron a la Luna y a la Antártida, curiosamente dos lugares donde nadie puede ir. Los platillos volantes de los nazis y su supuesto viaje a la Luna. Hay leyendas urbanas que merecen un reconocimiento por el trabajo de creación que suponen, un esfuerzo por crear historias muchas veces disparatadas que las hacen interesantes precisamente por las curiosidades que plantean. Una de ellas versa sobre los supuestos vuelos que los nazis realizaron hasta la Luna. Pero no nos quedemos en los detalles y desarrollemos esta teoría. El Tercer Reich alemán, en plena guerra mundial, logró completar un programa espacial que puso a un capitán de la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, en la Luna. Sería el propio Werner Heisenberg el primero de los muchos nazis que habrían andado por la superficie lunar. La base de estos viajes tendría lugar en los increíbles, nunca mejor dicho, platillos volantes Aunebu. Estos aviones, según la leyenda, se comenzaron a construir a partir de 1940. Los datos del prototipo inicial son increíbles velocidades de más de 2000 km por hora, pero es que los siguientes modelos los superaban, unas potencias nunca vistas que se podían alcanzar gracias a unos supuestos motores antigravitatorios. Lo mejor de la historia, los Aunebu se lanzaron desde las bases secretas nazis Nueva Suabia, sí, desde la hipotética y misteriosa base que los acólitos de Hitler habrían construido en la Antártida y a la que muchos huyeron tras la caída de Berlín a manos de las fuerzas aliadas. Desde esta base de Nueva Suabia, que enlaza con las teorías de la Tierra hueca, se empezaría a forjar un nuevo Reich con el que dominar el mundo, pero antes del mundo los Aunebu habrían de conquistar el espacio casi 30 años antes que los rusos. Resolución. Ni los nazis volvieron a dominar el mundo, ni sus platillos volantes salieron de la Tierra. Y menos desde Nueva Suabia. El despropósito sobre estas naves con motores antigravitatorios es tan mayúsculo que la leyenda dice que el modelo Aunebu 3 partió hasta Marte el 20 de abril de 1945. Una nave de 71 metros de diámetro, el diámetro de un avión comercial de fuselaje ancho está en torno a los 5, 6 metros, que navegó por el espacio durante 8 meses hasta amerizar.
Lo que chirría un poco de los blogs que cuentan estas historias es el aire heroico que le dan a los tripulantes nazis, ya que presuntamente sabían que la nave no tenía capacidad para retornar a la Tierra. Pese a todo, esta historia es tan fantástica, en la acepción de fantasía, que cuenta hasta con un presunto informe que dice cómo sucedió. Tras zarpar, el cohete navegó durante 8 meses y medio alcanzando la superficie de Marte, como estaba previsto, a mediados de enero de 1946. Como siempre, el cine ha hecho una versión de la historia. La película Iron Sky cuenta esta historia. La sinopsis reza así. En 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los científicos alemanes más destacados del Tercer Reich bajo el mando de Hans Kammler realizan un importante descubrimiento en materia de antigravedad. Envían 2 submarinos SS al Océano Antártico, donde establecen un centro de investigación dedicado al estudio de los viajes espaciales. Desde este lugar, naves espaciales nazis son enviadas a la cara oculta de la Luna, donde establecen una base militar denominada Schwarzsonne Sol Negro. Con el paso de los años, la base se convierte en residencia permanente para los nazis, que logran escapar de la Tierra, construyen una gran flota espacial e improvisan su propio armamento mientras estudian la evolución tecnológica de la Tierra, preparando su regreso. Es muy poco conocido que, en octubre de 1939, los científicos nazis ya habían lanzado un cohete que alcanzó los 95 kilómetros de altura, quedándose muy cerca de la línea de Kármán, que al llegar a los 100 kilómetros marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. En aquel momento, con la Guerra Mundial desatada, los nazis se situaban en primera posición en la experimental carrera aeroespacial, muy lejos aún de los primeros intentos soviéticos. Según Shcherbakov y Bazin, desde el punto de vista de la ingeniería, esta nave espacial antigua que llamamos Luna está construida de manera magnífica. Los investigadores detallaron las razones de su extrema longevidad, aunque descartaron que aún albergue vida extraterrestre. No imaginamos que la Luna siga habitada, y probablemente muchos de sus dispositivos automáticos también dejaron de funcionar, como por ejemplo los estabilizadores. Aunque el satélite mantiene una misma cara girada hacia nosotros, desde hace algún tiempo se tambalea sobre su propio eje, mostrándonos en ocasiones parte de su reverso que antes era invisible para los observadores desde la Tierra, argumentaron. Para los científicos soviéticos, el tiempo transcurrido hizo que la tecnología de la nave se dañara, tanto el fuselaje como los instrumentos se fueron desintegrando en cierta medida, algunas costuras de la carcasa interior evidentemente se separaron. Por eso, suponemos que las largas cadenas de pequeños cráteres que antes se atribuían a la actividad volcánica, se produjeron por erupciones de gas a través de las grietas aparecidas en el blindaje y como resultado de accidentes, explicaron. Y agregaron, una de las características más espléndidas del paisaje lunar, un muro recto de casi 500 metros de altura y casi 100 kilómetros de largo, se formó como resultado de que una de las placas del blindaje se dobló por el impacto de los meteoritos y se levantó uno de sus bordes rectos y uniformes. Shcherbakov y Bazin dedujeron que los habitantes de la Luna tomaron las medidas necesarias para solucionar los efectos del bombardeo de meteoritos, como emparchar los orificios en el escudo exterior que cubre la coraza interior. Para ello, probablemente se utilizaba una sustancia dentro del núcleo lunar, con la que se fabricaba una especie de cemento. Una vez procesado, este componente se enviaba por tuberías hacia aquellos lugares de la superficie donde se necesitaba, dijeron. Y ahondaron en la suposición de que el satélite terrestre está averiado y necesita reparaciones. Los astrónomos descubrieron variaciones en los campos gravitacionales cerca de los grandes mares. Creemos que la razón es que los mares de la Luna son en realidad zonas en las que se arrancó la capa protectora del revestimiento de la armadura. Para reparar los daños en estas vastas extensiones, la instalación que produce la sustancia reparadora tendría que haber sido llevada inmediatamente hacia el lugar para poder inundar la zona con su cemento, declararon. Y para finalizar, Shcherbakov y Bazin dejaron planteada su extravagante postura, aunque invitaron a realizar una reflexión. ¿Qué es hoy la Luna? ¿Una colosal necrópolis, una ciudad de los muertos donde se extinguió alguna forma de vida? ¿O una nave abandonada por su tripulación y controlada de manera automática? A la espera de las pruebas definitivas, nuestra hipótesis puede parecer descabellada, pero creemos que las cuestiones que hemos planteado proporcionan suficiente sustento para una consideración seria sobre el asunto. Ciudad de los muertos donde se extinguió alguna forma de vida.
Algo puede estar ocurriendo en la luna porque hoy día 4 de marzo del 2022 en plena guerra, que se puede convertir en nuclear en el mundo, están cayendo cohetes en la luna. En algunas escrituras y tradiciones antiguas se pueden encontrar menciones de una época en que la luna no existía en el cielo. Aristóteles en la Constitución de Tages dice que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. Plutarco habla de los arcadios como gente prelunar también. En tiempos antediluvianos no había luna en el cielo, según crónicas tibetanas. En el Salmo 72 de la Biblia se lee: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. La luna se eleva sobre el templo de Poseidón, en Grecia. Crédito: Alkis Constantinidis. En la antigua Grecia, Demócrito y Anaxágoras mencionan que hubo un tiempo en que no se veía luna en el cielo nocturno. Al describir la historia de la región griega de Arcadia, Aristóteles escribe que los pelasgos, gente del mar en griego, vivieron en el área desde tiempos muy antiguos, en un momento en que la luna no existía. Apolonio de Rodas menciona algo similar. Habla de una época en la que no todos los objetos celestes existían en el cielo, antes de la época de la generación de Deucalión y Pirra, cuando la luna no estaba y los únicos humanos que existían eran los pelasgos que vivían en las montañas de Arcadia, región de Grecia. Estos habitantes de Arcadia también eran conocidos como proselenes, que significa los que estuvieron antes de la luna en griego. Anaxágoras, quien vivió en el siglo V a.C., fue una de las primeras personas en la historia registrada en reconocer que la luna era un cuerpo rocoso y montañoso, y no una deidad. En la obra de Plutarco, Moralia, encontramos lo siguiente: había seguidores de arcadianos de Evandro, los llamados pueblos prelunares. De manera similar, Ovidio escribió: se dice que los arcadios poseyeron su tierra antes del nacimiento de Zeus, y la gente es más antigua que la luna. Esteban de Bizancio escribió: Arcadios y hembras, ambos existieron antes de la luna. Representación de Arcadia, del pintor romántico Friedrich August von Kaulbach. Hipólito se refiere a una leyenda que dice que Arcadia dio a luz a Pelasgo, de mayor antigüedad que la luna. Luciano de Samosata en su obra sobre la astrología menciona que los arcadianos afirman en su locura que son más viejos que la luna. En Sudamérica también se han encontrado evidencias en otras partes del mundo. Las tradiciones orales de los indígenas colombianos de las tierras altas de Bogotá, en las cordilleras orientales de Colombia, se refieren a un tiempo antes de la luna. En los tiempos más remotos, cuando la luna aún no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu Chibcha, más al sur del continente americano, en Tiahuanaco, los símbolos en la Puerta del Sol y los muros de Carasasaya proporcionan evidencia de que la luna entró en órbita alrededor de la Tierra en un momento específico en el tiempo, hace unos 12.000 años. Esta conclusión fue alcanzada en 1956 por el investigador y autor Hanses Schindler Bellamy, que examinó el monumento. Él escribió al respecto en su libro El calendario de Tiahuanaco. Bellamy interpretó los antiguos símbolos astronómicos como una historia que cuenta sobre la luna, explica que los caracteres de la piedra son matemáticos e información astronómica, además de indicar cuándo llegó la luna. Afirman que antes de que entrara en órbita, la Tierra giraba más lentamente y tenía solo 290 días. Debido a esta diferencia en el tiempo, se cree que el planeta estaba rotando sobre su eje a una velocidad pausada que hoy y, por lo tanto, tenía días más largos. Según el mencionado autor, la interpretación de los símbolos nos dice que estas características de la Tierra cambiaron con la llegada de la Luna, la cual habría causado una gran agitación debido a la atracción gravitatoria. Habría habido un aumento de tormentas, terremotos, inundaciones y demás cantidad de desastres. Se piensa que este evento puede haber sido la fuente de la que bebió el gran diluvio en la historia del Arca de Noé, así como de otras historias que inundan varias culturas alrededor del mundo. En la Biblia, en el Génesis bíblico 1:14, se menciona que Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es notable que se mencionen estaciones, días y años, pero que se omitan los meses, y el mes deriva su significado y su nombre de la luna. La mención de meses se hace por primera vez en Génesis 7:11, en relación con el diluvio de Noé. Todo esto no prueba, por supuesto, que antes de ese tiempo no hubiera luna y, en consecuencia, tampoco meses. Sin embargo, se podría decir que la Biblia no dice necesariamente en Génesis 1 que en el cuarto día de la creación también apareció la luna como el satélite de la Tierra, lo que da lugar a algunas especulaciones. El diluvio comenzó el día 17 del segundo mes, Génesis 7:11.
¿Pudo haber sido la captura de la Luna por la Tierra fundamental para causar el diluvio? Si es así, la primera aparición de la Luna, o el primer mes, pudo haber sido la señal para que Noé construyera el arca. Quizás en el 10º día del segundo mes la Luna estaba tan cerca del planeta que, como señal de la inminente calamidad, se instó a Noé a entrar en el arca. Génesis 7, 1, 10. Luego, en el día 17 del segundo mes, la Luna quizás ejerció su influencia catastrófica para causar el diluvio en la Tierra. Si de hecho esto fue así, que por supuesto es una cuestión de lucubración basada en fuentes ajenas a la Biblia, explica que desde entonces el tiempo también se dividió en meses, mientras que esto aún no se había hecho antes en las escrituras, en Génesis 1, 14. En África también proporciona su propio punto de vista. Según la leyenda zulú, la Luna fue traída hace cientos de generaciones por dos hermanos de forma alienígena y reptiliana, Wana y Mpanku. Tal como cuenta el chamán Credo Mudua, estos dos hermanos robaron la Luna en forma de huevo del gran dragón de fuego y vaciaron la yema hasta que quedó hueca. Luego la hicieron rodar a través del cielo hasta la Tierra, lo que provocó eventos cataclísmicos en este planeta que terminaron con la Edad de Oro del pasado. Conclusión: el antiguo recuerdo de una Tierra habitada por humanos sin luna ha pasado de generación en generación, formando las tradiciones de numerosas civilizaciones. ¿Son simples mitos o hay algo más? Y es que las preguntas son más que interesantes si consideramos la segunda opción. ¿Está siendo la Luna atacada en estos momentos donde la vida cambió por completo desde el año 2020? ¿Se está ocultando algo al mundo? ¿Cómo llegó la Luna allí? ¿Es parte de la Tierra y un colosal impacto como afirman las teorías científicas? ¿Es totalmente natural su existencia en su posición actual o acaso se formó en otra parte y fue traída a su órbita y tal vez en parte manufacturada por una civilización extraterrestre? Estamos en guerra con ellos y por esta razón hoy día 4 de marzo caen cohetes en la Luna. Mientras en la Tierra parece que hemos entrando en un peligroso conflicto armado. Durante la Guerra Fría, la URSS y los Estados Unidos se tomaron, paradójicamente, la misma decisión de lanzar un ataque nuclear en la Luna. En la década de 1950, ambas naciones compitieron en sobre el poderío nuclear del mundo, sino también se inició una carrera espacial por la búsqueda de prestigio y demostrar la superioridad en la conquista del cielo. Pero las naciones convergieron en un punto peligroso. Así los académicos soviéticos consideraron la posibilidad de lanzar un ataque nuclear en la Luna. Más tarde, Washington planteó la misma opción. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.